Y eso es lo que, bueno, seguimos buscando. Esta semana tenía muchas ideas sobre qué charlar y al final, como siempre, si uno tiene la paciencia necesaria para esperar que algo fluya a través de uno y no uno mismo, llegó algo que me gustó mucho y quería compartir con ustedes porque es algo que yo personalmente he vivido, que seguramente todos se van a identificar y lo veo permanentemente. Hoy justamente hablamos de ello un poquito en el grupo de meditación. Y mandó una nota Nayaswami Devi, la directora espiritual de Ananda en el mundo, y dice: recientemente he leído un libro fascinante acerca, no se lo puede tocar mucho, acerca de atletas extremos que han experimentado estados espirituales elevados cuando ellos empujan más allá de sus límites físicos y mentales. Y dice: encontré una frase en particular que me dejó sorprendida e intrigada. El autor dice que muchos de los atletas, esquiadores extremos, alpinistas, buceadores de profundidad, fueron criados por padres que tenían algún tipo de fe religiosa, pero en su juventud se rebelaron contra esa religión. Y entonces esto dejó en ellos, y aquí la cita, y esta frase es sorprendente porque además de quién es, de Jean-Paul Sartre, que es un existencialista, no cree en Dios, y dice: un agujero en forma de Dios, que lo llenan con las experiencias trascendentales que experimentan con los deportes extremos. Dice Devi: lo que me tomó por sorpresa es que Sartre, un filósofo existencialista y ateo, mencionara a Dios, y que incluso expresara un pensamiento que también los santos de todo el mundo hayan usado. Este agujero en forma de Dios nos mantiene siempre tratando de llenar un vacío dentro de nosotros y de esa manera satisfacer el hambre de nuestra alma, ya sea a través del empuje del cuerpo más allá de los límites, a través de la absorción en las artes o a través de la meditación profunda. Nos vemos obligados desde dentro a experimentar nuestra unidad con la realidad mayor. Yo lo he visto personalmente al tratar con tanta gente, con ustedes como alumnos o personas que vienen a averiguar o que pasan después de tantos años como intentando encontrar algo, buscando una luz. Y siempre cuando la gente que a veces no sabe definir qué le pasa, expresa de alguna manera. Entonces yo siempre los digo: sí, tienen como un vacío interior, sí, es como un vacío que no pueden llenar con nada, y siempre la respuesta es exactamente: sí, es eso lo que me pasa. Y yo lo sé por mí mismo, y de qué es lo que me motivó a la búsqueda de yoga y lo que me sigue motivando a intentar ese agujero negro que absorbe, que no importa lo que pongamos, no nos satisface, porque en realidad lo que buscamos es otra cosa. Pero hay una búsqueda que tal vez antiguamente, como decía antes, llenaba las religiones, la búsqueda a través de las religiones oficiales, donde la Iglesia tenía una ascendencia, no sé si buena o mala, pero de alguna manera muchos se encontraban en esas estructuras, a veces limitadas, lo que se buscaba. Como vemos, hay tantos santos que se han logrado su emancipación y su contacto con Dios a través de la Iglesia, por lo tanto no podemos decir que es negativa o que es mala. A veces sí limitante, pero depende. Pero entonces de alguna manera uno se satisfacía con eso y encontraba llenar ese vacío interior a través de la fe. Pero a la medida que el ser humano fue evolucionando y no necesariamente las fe fueron religiando o los movimientos políticos dentro de la fe se han quedado, y entonces no dan respuesta a las búsquedas que uno tiene. Entonces ese vacío no tiene con qué llenarlo, y lo intentamos llenar como lo hacemos todo. Uno busca al principio en las imágenes que tienen ejemplos y una profesión y un esposo, una esposa, una pareja, hijos, trabajo. Y vemos que llega un momento de la vida que en realidad, a pesar de que lo llenamos con todo eso, nunca terminamos de llenar ese vacío interior, ese agujero de Dios. Porque lo único que lo va a llenar es el alimento necesario.
Entonces no importa qué le pongamos, con qué nos alimentemos, si no nos alimentemos con ese contacto interior, espiritual, de uno mismo en principio y luego de Dios, ese vacío va a estar llenando. Pero ese vacío va a estar vacío, ese agujero no va a poder llenarse con nada. Tal vez notemos que lo llenamos por un tiempo, pero después, otra vez, ese hambre interior vuelve a surgir. Mismo San Agustín decía hace muchos siglos, en los primeros siglos, tú nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón esté inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Entonces no importa cómo intentemos organizar las piezas de nuestra vida, nos quedamos insatisfechos e inquietos. Y por fin encontramos nuestro camino hacia el camino espiritual y comenzamos ese viaje entonces que ojalá para todos termine en la paz de uno mismo. Y el problema, como siempre, es que definimos a veces, decimos ese agujero en forma de Dios, y ahí viene el problema, como siempre decimos, esa palabra Dios a veces nos espanta y ha espantado a muchos. Tenemos que entender que es algo, es un agujero de gusano que nos lleva hacia el contacto con nosotros mismos, con aquellos aspectos a veces desconocidos, a veces olvidados de nosotros mismos, que tal vez estuvimos conectados seguramente en alguna encarnación, pero también en momentos iniciales de nuestra vida, tal vez cuando éramos jóvenes, y los hemos olvidado, los hemos perdido. Entonces, como hoy decíamos en el cursillo de meditación, Yogananda siempre decía de Dios como ese renovado gozo, siempre nuevo. Entonces, si pensamos que Dios es ese gozo permanente que se renueva a cada momento, entonces Dios toma otro significado. Ese gozo que buscamos o que encontramos a través de nuestras relaciones con los demás también, por supuesto, pero sobre todo dentro de nosotros mismos. Entonces, Dios tiene otra dimensión, tiene otra forma, nos habla de diferente manera, ya no con palabras limitadas o sectarias, o que nos empujan hacia un dogmatismo y una forma, sino que nos permite la libertad de encontrarlo a nuestra propia manera, dentro de nosotros mismos. Dice, un discípulo le preguntó una vez a Yogananda, ¿voy a dejar alguna vez el camino espiritual? Y el maestro le respondió, ¿cómo podrías dejarlo? Todo el mundo está en el camino espiritual. ¿Está todo el mundo buscando a Dios conscientemente? No, está claro que no. Pero cada uno a su manera está tratando de llenar ese hueco en forma de Dios que completa el rompecabezas de por qué existimos y nos hace uno otra vez, una vez más. Oh.